sobre todo lo que tiene que ver con prácticas de conservación. El tema inicial de la parte topográfica va a estar a cargo del profesor Denis, así que él tiene mucha experiencia como topógrafo. Aprovechen la clase de hoy, disfruten la clase y cualquier duda yo voy a estar acá para acompañarlo al profe. Profe, todo suya la pantalla. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? A ver, les voy a compartir la pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Al pelo. Sí, porque acá tengo un lío. Tenemos como el modo de presentación personal, ¿no? De presentación de pantalla, Denis. Ah. Digamos que se ven todos los botoncitos estos de... Todo eso y la pantallita al lado. Ah, bien. A ver, vamos a salir entonces. Sí, apretás el de arribita, A ver. pantallita chiquita que está al lado, en la parte superior izquierda, que es el A modo ver. de presentación también. Uy, ya apreté cualquier cosa acá. Nosotros seguimos viendo Sí, no, yo estoy acá con... PowerPoint sin Lo presentación. que, lo que pasa es que tengo dos pantallas, una chiquitita de la Ah, notebook y la otra grande donde voy viendo yo, porque si no, problema de ah, ser chicato. ah. A ver. Bueno, a ver, ¿cómo me decía, profe? ¿Que En la apriete parte qué? superior, en la Sí, parte izquierda, visto que está el disquete que es de guardar, de hacer y sí. deshacer, Ahí y al está. lado, ahí, esa es la de presentación. Ahora. No, seguimos viendo igual. Bueno, Ahí arribita donde dice Podría opciones. probar con opciones de presentación. Ah, sí. es. Proba ahí. Vuelve a apretar. No. Ah, No, Bueno, en la misma donde presentación donde apretaste estaba, recién. Ah, ajá, aquí. ahí, ahí, sí. Ahí, Opciones de ahí dice presentación. ahí. opciones. ¿Debe ser esta? A ver, ahí está. Ahora sí, Ahí está, ¿no? profe. Ahí está. Qué problema Por este ahí, con la profe. tecnología, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver varias definiciones, conceptos generales de lo que es este temita, que es el que a mí me gusta, de topografía. Por eso me da la profe por darme el gusto de que yo dé esta clase, porque realmente me gusta esta temática. Vamos a ver definiciones de forma general, instrumental, que es necesario para hacer los trabajos topográficos, el tema de cuáles son las mediciones que hacemos en topografía, con qué fines hacemos estas mediciones. Así que, bueno, de todo esto vamos a ver un poquito hoy. Bueno, la topografía es una rama de la geodesia, ¿no es cierto? Tenemos varias definiciones por ahí sobre lo que es topografía. Acá tenemos un par que dice que es el arte y la ciencia de determinar la posición relativa de puntos sobre o cerca de la superficie de la Tierra. Tenemos esta otra que dice es el conjunto de técnicas y conocimientos para describir y delinear la superficie de un terreno. Y yo puse aquí una que es la que a mí más me gusta, que vemos a la topografía
como una ciencia que estudia a todos los instrumentos, los métodos, los principios, los procedimientos que utilizamos para poder representar gráficamente y con todas las formas y detalles naturales y artificiales una parte de la superficie terrestre. Y a esta definición le podríamos agregar también que sea lo suficientemente pequeña como para considerarla plana, como para poder proyectarla en un plano que es, bueno, hilando un poquito más fino, tangente en el punto en donde nos encontramos ubicados. Pero bueno, básicamente es esto, es un conjunto de instrumentos, principios, estudiamos todo esto que nos va a servir para representar gráficamente, ¿sí? Una porción de la superficie terrestre. Esto para nosotros como ingenieros agrónomos es sumamente importante. Nosotros para cualquier proyecto que estemos por realizar, cualquier proyecto que estemos por enfrentar, para saber determinar pendientes, determinar los detalles de un lote, para poder dimensionar un lote, para poder manejar el agua que vamos a tener dentro de un predio, hacer un diseño del sistema de riego, o sea, hay múltiples fines para los que nosotros podemos utilizar un estudio topográfico y que nos va a hacer falta, de hecho, realizarlo o tenerlo a mano, ¿sí? Más allá de que por ahí quizás como profesionales puede o no tocarles realizar el trabajo topográfico, pero el hecho de interpretarlo sí, eso sí o sí, seguramente a todos les va a tocar en su vida profesional, ¿sí? En un momento en que les traigan un plano, les traigan un plano de curvas de nivel, que puedan interpretar qué es lo que hay ahí, qué es lo que está representado, cómo manejar esa información, ¿sí? Así que, bueno, como ingenieros agrónomos, esto es muy importante. La topografía es una herramienta muy valiosa, digamos, para el desempeño de nuestra carrera, de nuestra profesión. Básicamente, en topografía, lo que hacemos es medir. ¿Y qué es lo que medimos? Medimos distancias horizontales, distancias verticales, y medimos también ángulos horizontales y ángulos verticales. Hablando mal y pronto, se reduce a este tipo de mediciones de la topografía. Pero bueno, a partir de estas mediciones, podemos realizar muchos otros cálculos, ¿sí? Podemos llegar a dimensionar superficies, volúmenes y en fin, una infinidad de información a partir de estos datos que tomamos a campo, con mayor o menor precisión, y ya vamos a ver que hay diferentes instrumentos para poder hacer estas mediciones. Profe, Sí, disculpe, me aparece cortada la imagen del texto, no sé si a alguien más le pasa. Sí, también me pasa. Sí, profe, está cortada. a ver. En el primer renglón, por ejemplo, leo hasta verticales, empieza la E y se corta la mitad. Bueno, lo que vamos a hacer, les pongo la ventana que se vea del PowerPoint y listo, y trabajamos sobre eso, si no. A ver. Bueno, ahí se ve el PowerPoint, ¿verdad? La pantalla de trabajo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, trabajemos sobre eso, si no, vamos a seguir dando vueltas con estos detalles. Bueno, entonces les decía que básicamente hacemos eso en topografía. Hacemos medición de distancias horizontales, distancias verticales, y hacemos medición de ángulos, tanto horizontales como verticales. Por supuesto, es mucho más complejo que esto, pero como para que vayan entrando en tema y vamos a ir viendo después los instrumentos y algunas metodologías de trabajo. Entonces, básicamente, al trabajo topográfico lo podemos dividir en dos partes. Una parte del trabajo que se realiza a campo y una parte del trabajo que se realiza en gabinete, ¿no es cierto? Cuando hablamos del trabajo a campo, es, bueno, vamos al campo, al terreno, al predio,
ahí realizamos todas las tareas, todas las mediciones que son necesarias a la finalidad, digamos, del trabajo que queremos realizar. Y otra parte que es donde ya con toda esa información que tomamos a campo, medimos distancias, hemos hecho mediciones de trabajos de nivelación, ya vamos a ver bien qué es cada una de esas cosas, y nos vamos al gabinete. En el gabinete, ahí vamos a hacer la totalidad de los cálculos para determinar la información que es la que necesitamos. Puede ser áreas, posiciones de determinados puntos, em, volúmenes, bueno, en fin, todos los cálculos necesarios ya lo hacemos en gabinete. Bueno, acá es un poquito de lo que ya les estuve hablando, que es una herramienta muy importante para nosotros porque, bueno, hacemos relevamiento de campos, vamos a poder trazar curvas de nivel, parecido a lo que vinimos trabajando el otro día con el tema ISO-IPSAS. Vamos a poder trabajar en el tema proyecto de desagües, vamos a poder determinar en dónde queremos, por ejemplo, realizar una represa. Bueno, en fin, ya lo que estuvimos charlando recién tiene una multiplicidad de usos, la topografía, a los fines de ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Como ingenieros agrónomos y como en nuestra profesión, digamos. Bueno, esto es un poquito ya lo que ya les dije. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de unidades? ¿Cuáles son las unidades que utilizamos? En topografía, todo se hace con respecto o con referencia a algo. Ya vamos a ver, bueno, acá desde lo más básico, que es aquí como cuando medimos una determinada longitud, bueno, decimos, a ver, esto tiene tal longitud, tal, pero ¿en qué? ¿En qué unidad? Bueno, la que usamos es el metro. El metro. Entonces, ¿y qué es un metro? Bueno, justamente es una determinada longitud que por convención se tomó, se decidió que esa longitud va a ser el metro. Entonces, todo lo que midamos va a ser referido a esa longitud, parámetro que tomamos. De la misma manera, vamos a ver que cuando hablamos de altimetría, vamos a decir, bueno, estamos a tal altura con respecto a qué. Bueno, cuando decimos, acá tenemos un ángulo de 60 grados con respecto a qué. Entonces vamos a ver que todo lo que hacemos en topografía siempre está referido a algo. Entonces, bueno, acá hablamos del sistema de unidades. La unidad de longitud que tomamos y que utilizamos es fundamentalmente el metro. Para el tema superficies, también, bueno, venimos trabajando con metros, podemos usar metros cuadrados, podemos utilizar o la unidad que es la de mayor uso para nosotros en nuestro país es la hectárea, por ejemplo, para superficies. Decimos, bueno, este campo es un campo de 50 hectáreas, ya lo deben haber escuchado, han trabajado con eso. Bueno, también usamos los kilómetros cuadrados. Bueno, entonces en cuanto a unidades de superficie, ya nosotros más o menos venimos ya trabajando sobre algunas de estas unidades, están familiarizados. Unidades de volumen, utilizamos el metro cúbico, ¿sí? Bien, y acá cuando vamos a lo que son las unidades angulares, bueno, aquí básicamente tenemos tres sistemas, el sistema sexagesimal, los radianes, los grados centesimales. Básicamente con lo que más trabajamos es con lo que es el grado sexagesimal, ¿sí? Entonces es la circunferencia dividida en 360 partes iguales, donde cada una de esas partes es lo que definimos como grado sexagesimal. Esto lo tenemos aquí. Entonces, un grado sexagesimal, decimos, la circunferencia dividida en 360 partes, cada una de esas partes es un grado, y cada grado nos equivale a 60 minutos, y cada minuto nos equivale a 60 segundos. ¿Sí? Por ahí no me detengo tanto en esto porque son temas que ya los venimos trabajando antes, ¿verdad? Desde otras asignaturas.
Pero bueno, es simplemente para recordar un poquito. Bueno, acá vamos un poquito a lo que es distancia. Cuando hablamos de distancia entre dos puntos, nosotros nos referimos básicamente a la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos. Tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, vamos a campo, queremos medir, puede ser una distancia, por ejemplo, entre dos postes, no sé, por decir algo. Vamos y medimos con el instrumento correspondiente y decimos, bueno, la distancia que hay entre A y B es de 25 metros. Bueno, son los 25 metros horizontales que hay en ambos puntos. Ahora les voy a mostrar un grafiquito en el cual podemos ver claramente las diferentes distancias que podemos llegar a interpretar. Por un lado tenemos lo que es la distancia natural. Como les decía, acá tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, y la distancia natural estaría dada por la distancia considerando todo el relieve y todas las irregularidades que hay entre esos dos puntos. Pero eso es muy difícil de medirlo. Digamos, si vamos a la práctica, no vamos a medir toda la sinuosidad del relieve entre esos dos puntos. Seguramente, si vamos y tomamos la medida entre el punto A y el punto B, vamos a medir lo que llamamos la distancia geométrica, ¿sí? La distancia, la línea recta que hay entre esos dos puntos. Eso es seguramente lo que vamos a medir a campo. Pero fíjense que si tuviéramos una pendiente muy pronunciada, por ejemplo, que estuviéramos trabajando en un barranco, no es lo mismo decir que tenemos, no es lo mismo decir que tenemos en llano 30 metros entre A y B, en un terreno llano, que si estuviéramos trabajando en un barranco y medimos en la cima del barranco está el punto B, en la base el punto A, y tenemos 30 metros que están inclinados. Si eso lo vamos a representar en un plano tal cual como los 30 metros, no va a coincidir con lo que es la realidad. Capaz que esos 30 metros los tenemos en 2 metros de distancia proyectados en un plano horizontal. Pero si lo dibujamos como 30 metros en un plano así, no va a coincidir con la realidad. Entonces, fíjense que lo que hacemos en topografía es trabajar sobre las proyecciones de los puntos en un plano. Y esto es lo que llamamos la distancia reducida, ¿sí? Es la proyección de los puntos sobre los que estamos trabajando sobre un plano. Entonces, de esta manera, podemos proyectar de forma correcta las distancias, y ya vamos a ver que esto es muy importante, principalmente en altimetría. A ver, discúlpenme que... Ahí está. En altimetría, pero lo vamos a ver bien después. Pero básicamente cuando vamos al campo y tomamos las mediciones, seguramente va a ser esta distancia entre A y B. Vamos a tirar una cinta, por ejemplo, que ya vamos a ver cómo trabajar con eso, y vamos a tomar directamente esta medida. Ahora, ¿cuáles son los métodos generales para medir distancias? Bueno, tenemos esto que llamamos métodos expeditivos, en donde vamos recorriendo el terreno, recorremos. Uno de los métodos es a pasos. Por supuesto, no es un método muy preciso, pero nos puede llegar a sacar de apuros. Y básicamente consiste en recorrer una distancia conocida, entonces, por ejemplo, no sé, 30 metros, y contar los pasos, pero de forma tranquila, sin exagerar los pasos, a nuestro paso normal, contar nuestros pasos, hacer ese recorrido varias veces, y dividir por el número de pasos que nos lleva a hacer ese recorrido. Entonces ahí vamos a tener un valor de longitud de nuestro paso. Hacemos este procedimiento varias veces y vamos a poder decir, bueno, en promedio, cada paso mío vale, no sé, 70 centímetros. Entonces, simplemente después contando nuestros pasos en determinadas longitudes, vamos a poder saber cuál es la distancia entre los puntos que queremos saber.
Es un procedimiento sencillo, no es muy preciso, pero como les digo, nos puede servir para salir de apuros en un caso que queremos saber estimativamente qué distancias tenemos. Bueno, hasta acá se entiende, chicos. ¿Alguna duda? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Cualquier duda me consultan, porque por ahí yo agarro, empiezo a hablar, avanzo y van quedando cosas. Ustedes díganme. Y si por ahí alguien en el chat consulta, por favor avísenme porque no lo veo. Bueno, ¿cuál es otro método también expeditivo con un odómetro? ¿Sí? Son estas rueditas con las que tenemos una pantalla en donde nos va indicando las distancias. Vamos haciendo girar esta ruedita y en la pantalla nos va a decir qué distancia tenemos entre los puntos que estamos midiendo. Otra forma, por ahí más casera y con la que pueden llegar a salir de apuros también estando a campo, es pintando, haciendo una marca en la rueda del tractor, por ejemplo, y al recorrer la distancia el tractor vamos contando esa marca cuántas vueltas da. Entonces, cuántas vueltas da la rueda. Y midiendo el perímetro de la rueda del tractor y multiplicando por la cantidad de vueltas, podemos saber qué distancia hay entre los puntos que queremos conocer. Esa es otra forma. O también puede ser con una rueda de bicicleta, también se improvisan estas cosas. Se puede poner una chapita en la rueda para que suene con cada giro que da, o también pintar la rueda y contar las vueltas de rueda y midiendo el perímetro, ¿no? Son formas de... Por eso, por ahí, la idea con con esta parte teórica de topografía y también con las prácticas que hagamos, es que les queden los conceptos, porque muchas veces cuando vamos a trabajar a campo, está bien, si nos dedicamos a esto, tenemos el instrumental adecuado, pero hay veces que no, estamos y bueno, entonces es importante tener los conceptos y saber cómo podemos resolver, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? A ver, estoy en el campo, quiero medir un ángulo recto, pero no sé cómo, no tengo el instrumental. Bueno, tenemos una soga, bueno, sí. Bueno, con una soga hagamos un método 3-4-5, que no voy a entrar en detalles, pero es un método que se puede utilizar para medir ángulos rectos, por ejemplo. O sea, el tema es que teniendo ciertos conceptos podemos llegar a resolver ciertas situaciones a campo. Por eso, acá les digo, para medir distancias, bueno, medimos a pasos. Sí, ¿es válido? Sí, totalmente. ¿Es preciso el método? Y bueno, no mucho, pero bueno, pero ¿nos sirve? Sí, nos sirve. Podemos hacer esto con un tractor, che, a ver, hay que ver desde acá a 3-4 kilómetros qué distancia tenemos. Bueno, le hagamos una marquita a la rueda y contamos las vueltas de la rueda del tractor. Son formas, son distintas formas. Ahora vamos a ver un poquito cómo medir distancias con instrumental. Acá, bueno, esto es con lo que quizás están más familiarizados ustedes, que es con el tema de la cinta. Se disponían antes de las cadenas de agrimensor, después, bueno, cintas de agrimensor, y la cinta de ruleta, que es quizás la que más han visto o utilizado ustedes. Pueden ser de 25, 30, 50, 100 metros de longitud. Es un instrumento sencillo de utilizar. Tiene ahora, ya les voy a mostrar alguna técnica para poder medir de forma correcta a campo, como para no confundirse, porque por ahí al medir pequeñas distancias no hay mayores inconvenientes, pero al medir grandes distancias pueden producirse algunos tipos de errores. Bueno, acá hay un esquemita de lo que es una cinta de agrimensor, una cinta topográfica. Fíjense, cada 2 metros tiene una chapita con un número. El 0 está dado por la manija de la cinta. Esta manija tiene una longitud de 5.5 centímetros. Cada 2 metros tiene una chapita con la numeración, o sea, cada número par a lo largo de la cinta está numerado. Cada metro hay un remache un poquito más grande que nos indica el metro, y después tenemos los otros remaches más chiquititos que están cada 10 centímetros.
Bueno, eso es un poquito para que vean lo que se puede utilizar a campo. Acá tenemos distintos tipos de cintas también, en donde vemos que el cero, hay que estar muy atento a eso cuando vamos a medir, dónde comienza el cero. Fíjense, hay algunos que el cero está al inicio, en la pestañita, hay otros que no se contempla la pestañita de inicio, hay otros en donde hay un pedacito de cinta sin numeración y recién está el cero. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta. Una cosita, cuando se realizan estos trabajos de medición topográfica, tanto de longitudes como angulares, de altitudes, siempre se producen errores, ¿sí? Siempre se producen errores. Los errores que podemos cometer pueden ser accidentales o pueden haber errores sistemáticos. Los accidentales son los que son imposible que no los cometamos. Siempre va a haber algún tipo de error. Porque por la diferencia de percepción que puedo tener yo con cualquiera de ustedes, capaz que yo, según mi criterio, lo que estoy midiendo es 3,5 y capaz que el criterio del compañero es 3,6 y capaz que el otro compañero dice no, es 3,4. Siempre hay una diferencia de percepción por algunas condiciones que son ajenas al operador, temperatura, humedad, por cuestiones del instrumental. Siempre hay algún tipo de error, pero que este error, a medida que nosotros vamos haciendo más mediciones, es como que se va autocompensando, ¿sí? No podemos darle un valor al error en cuanto a cada uno de los errores que se van cometiendo, porque son involuntarios, pero a medida que vamos haciendo más mediciones, es como que se van compensando. Y por otro lado tenemos los errores sistemáticos, y esto iba, por lo que justo les comentaba sobre la cinta recién, que los errores sistemáticos son errores que podemos valorar, que son evitables y que si los cometemos, al cuantificarlos, tenemos que saber cuál es el valor de ese error. A ver, por ejemplo, en este caso, el cero, fíjense dónde comienza, en este caso de aquí, comienza mucho más adelante de la cinta, entonces tenemos todo este espacio en el cual no hay numeración. No, entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esto, y capaz que desde aquí hasta aquí tenemos una longitud de 5 centímetros, cuando vamos a medir, vamos a hacer una medida, por ejemplo, de 50 metros, y no estamos midiendo 50 metros, estamos midiendo 50 metros y 5 centímetros, ¿sí? Y a medida que vamos haciendo más mediciones, ya no el error no van a ser 5 centímetros, en la segunda van a ser 10 centímetros, en la tercera 15 centímetros, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces es importante saber, tener en cuenta esto, o que por algún motivo nosotros, a ver, tenemos una cinta y la cinta en vez de 50 metros mide 49 metros, exagerando, 49 metros. Y sabemos nosotros que mide 49 metros. Entonces, bueno, tener en cuenta este error para cuando vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces, esas cositas hay que considerarlas. Bueno, ahora sigo, porque por ahí me voy por la tangente. Bueno, los accesorios para la medición con cinta. Acá vemos lo que son las fichas topográficas. Bueno, dice que son generalmente unos 25 a 35 centímetros de longitud, están hechas de varillas de acero, provistas de un extremo en punta y otro en argolla que les sirve de cabeza. Básicamente, las fichas tenemos un aro en donde tenemos enganchadas las fichas que vamos a utilizar para la medición. Y serían dos aros, porque tenemos un aro con todas las fichas y hay otro aro vacío. Ya les explico enseguida en qué consiste esto y para qué lo utilizamos. Y por otro lado tenemos los jalones, que son, fíjense, son de metal o madera, tienen una punta de acero que se clava en el terreno, y son bien vistosos. Estos nos sirven para poder visualizar los puntos en los que estamos trabajando a campo. Parece algo muy, que por ahí no le prestamos atención, pero a campo, cuando ya recorremos una determinada distancia, a veces si no tenemos una cosa como un jalón, por ejemplo, y capaz que vamos colocando estacas simplemente, y van a ver que cuando ya están un poquito alejados no las logran visualizar, es muy complicado. Y a veces se pierde tiempo en estas cosas que
que uno a veces no las contempla y son sumamente importantes. Incluso a veces a estos jalones les agregamos banderillas, les atamos una bolsa, algo en la punta como para que puedan visualizarse mejor. Bueno, así que bueno, acá con cinta trabajamos básicamente con las fichas topográficas, la cinta y jalones. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? Vamos bien, profe. Todo bien, profe. Todo el pelo. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Procedimiento en la medición con cinta. Dice, bueno, tenemos dos operadores, el zaguero y delantero. Bueno, tenemos dos operadores y hay fichas que vamos dejando clavadas. A ver si está el grafiquito acá. Ahí está. Creo que así lo explico un poquito mejor. Tenemos dos puntos en los cuales nosotros queremos determinar cuál es la longitud entre esos dos puntos. Tenemos un jalón A y un jalón B. Un jalón 1, jalón 2, dice. Bueno, tenemos ubicados, usamos los jalones para que se visualicen bien esos puntos. Y bueno, resulta que, bueno, acá en este ejemplo, la cinta tiene una longitud de 20 metros. Bueno, se ubica un operador que va a tener el anillo con todas estas fichitas que dijimos recién, que son de metal, que tienen una punta y un anillo en la otra, que es como una cabecita, que es donde va enganchado en el anillo grande. Entonces, para comenzar, saca una ficha, este operador clava una ficha en el suelo y queda con un anillo con 10 fichas, ¿sí? Entonces la 11ª es la que queda en el suelo. Se queda con 10 fichas en la mano. De ahí agarra este operador y él avanza con la cinta, con un extremo de la cinta. Y el otro operador queda en el jalón 1, donde va a estar ubicada la primera ficha, queda ubicado ahí hasta tensar la cinta. Coloca el extremo de la cinta donde está el jalón 1 y donde va a estar la ficha inicial, la ficha 1, o la ficha 11ª sería. Estiran la cinta de 20 metros y en donde estiraron la cinta hasta donde llega, ahí el operador que va adelante saca una de las fichitas del anillo que lleva y la coloca ahí, en donde dan los 20 metros. Coloca la ficha ahí. Entonces el operador que está atrás, levanta la ficha inicial, la coloca en la argollita que él va a llevar, en el anillo grande que él va a llevar, la coloca la ficha ahí y avanza. Va a ir hasta donde, bueno, acá lo vemos como A, que aquí es donde colocó la ficha el operador que va adelante. Va el operador que va atrás, coloca nuevamente la cinta, el extremo aquí, y el otro operador va a extender, va a tensar, y donde dan los 20 metros siguientes coloca otra ficha. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de las fichas? Que, bueno, así hasta que, bueno, puede completar las 10 fichas que lleva en el operador de delante y el de atrás va recogiendo esa ficha. ¿Cuál es la importancia? Que nosotros sabemos que por cada cintada son 20 metros. Entonces, si este operador, por ejemplo, está por aquí, levanta la ficha, este operador que va atrás, y cuenta 3 fichas, entonces sabe que ya recorrió una distancia de 60 metros. ¿Sí? Simplemente contando cuántas fichas tiene en el anillo. Si completa las 10, bueno, será que ya recorrió una distancia de 200 metros. ¿Sí? En el caso que no sean suficientes las 10 fichas, bueno, llegan al final, anotan en alguna libretita de que están haciendo cambio de anillos entre ambos operadores y continúan midiendo de la misma manera. Si al final queda algún tramo en el cual eh, nos queda sin llegar a tensar completamente la cadena, porque es una distancia corta, bueno, miden desde ahí hasta el jalón cuánto tienen. En este caso, fíjense, fueron tirando medidas de 20 metros, 20 metros, 20 metros, y acá ya no tenían 20 metros, tenían 9 metros 26. Entonces, bueno, ahí terminaron de medir la longitud que desean determinar. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, profe. ¿Se entiende, no? Entonces,
Las fichas me sirven para saber cuántas cintadas, digamos, fui haciendo en ese trayecto. ¿Cuál es el problema? Porque uno dice, bueno, pero voy sin fichas. Sí, pero si uno se equivoca y, por ejemplo, no anoto que hice esta tirada de cinta y es un error de 20 metros, ¿sí? Entonces son errores bastante groseros los que pueden pasar, los que pueden cometer si es que no llevan un buen registro, un buen conteo de lo que están haciendo. Entonces este es un método sencillo y que les sirve para no cometer ese tipo de errores. Bueno, ese es un error que puede ser que se les pase alguna cintada y no la contemplen. Después pueden darse estos errores de una mala alineación entre ambos puntos. Hay que tener en cuenta esto a la hora de trabajar, de que la alineación sea la correcta, porque si no van a estar midiendo una distancia que no es la real, ¿sí? Fíjense entre ambos puntos. Por ahí es mucho mejor ya, antes de comenzar a medir, hacer una alineación correcta de lo que queremos medir. Ahí está, bueno, errores que se pueden cometer. Cinta no estándar, es lo que les hablaba cuando comenzamos con el tema. Una cinta que dice medir 50 metros, pero que no mide 50. Puede tener algún tipo de error. Un alineamiento imperfecto. No colocar la cinta de forma recta, tiene que estar bien tensa, ¿sí? Que no hayan variaciones respecto a eso. La temperatura, fíjense si estamos trabajando con una cinta metálica, de acuerdo a la temperatura se puede dilatar o contraer por la temperatura, variaciones de tensión. Y las apreciaciones de fracciones al leer la cinta. Lo que hablábamos hace un rato, a veces capaz que para mí es 3,5, para un compañero es 3,6. Siempre hay esta diferencia de percepción entre los diferentes individuos, ¿sí? Bueno, en cuanto seguimos hablando de mediciones de distancias, hay métodos que son los que denominamos métodos estadimétricos, en los cuales acá lo que vemos en imagen es un nivel automático, un nivel óptico, que es lo que nos sirve a nosotros para hacer operaciones de nivelación, que ya vamos a ver bien después de qué se trata. Operaciones de nivelación, en donde por medio de lecturas en una mira y una pequeña formulita, vamos a poder determinar distancias, ¿sí? Esa es otra forma. Y después están estos métodos electrónicos, que son métodos por los cuales, de acuerdo, contemplando el tiempo que tarda un haz de luz en recorrer, o una onda de radio también, en recorrer una determinada distancia, nos permite conocer cuál es la distancia entre esos puntos, ¿sí? Es otra forma de poder determinar longitudes. Acá tenemos un distanciómetro, que puede ser un distanciómetro de mano, puede ser un distanciómetro que ya están instalados en equipos como estaciones totales, que por medio de un láser ya podemos saber, podemos determinar distancias con mayor o menor precisión. Por ejemplo, una estación total emite un láser, el láser puede ir chocar contra una superficie y rebotar, y puede de ahí el equipo determinar la distancia. O podemos trabajar con prismas, que son unos pequeños instrumentos que tienen unos espejos en los cuales el láser va hasta el prisma, rebota y con mucha más precisión, mayor precisión, se pueden determinar las distancias. Bueno, eso en cuanto a medición de distancias. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí. Bueno. Sí, todo esto es un paneo general, así como para que tengan una idea de los instrumentos que existen, de las mediciones que vamos a realizar. ¿Cuál es el Profe, lo equipo? anterior sería
Sí, ¿Ese sería un distanciómetro o estación total? esa es ¿Cómo? una estación total, por lo que veo ahí, es una estación total. Por ahí hay otros, pero digamos la estación total ya tiene incorporado un distanciómetro, ¿sí? Eso, es el mismo eh, fundamento, digamos. Un láser que va, choca contra un objeto y por medio de eso se puede saber la distancia. Este objeto puede ser el objeto mismo o puede ser un prisma, que es un auxiliar, un instrumento auxiliar de la estación total. Bueno, acá tenemos el equipo topográfico para medir ángulos. Puede ser una brújula para medir ángulos horizontales. Puede ser una estación total, nos sirve para medir ángulos. Un teodolito, un teodolito nos sirve para medir ángulos también. Eh, un nivel también nos sirve, tiene una graduación para medir ángulos horizontales. Entonces, estos son los instrumentos que nos sirven para medir, hacer este tipo de mediciones. Acá tenemos un teodolito óptico, que bueno, por un sistema de prismas, de espejos, uno puede ir haciendo las mediciones que necesita de ángulos. Básicamente un teodolito nos sirve para hacer mediciones verticales y horizontales, ¿sí? Acá tenemos un teodolito electrónico, en el cual ya en una pantalla nos muestra directamente los ángulos, y aquí tenemos la ventaja de dejar de lado los errores de apreciación que les mencionaba recién, que por ahí la percepción difiere entre persona y persona. Entonces, estos errores que podemos llegar a tener por la apreciación de un valor, ya quedan de lado con un teodolito electrónico que directamente nos tira un valor en pantalla. Y acá tenemos una estación total, que ya es la integración de todos estos otros equipos que estuvimos viendo. Hace el trabajo de un teodolito, tiene un distanciómetro incorporado, un láser que mide las distancias, y una computadora que va a procesar esa información, nos tira resultados y podemos descargarlo también en una computadora y trabajar sobre estos datos. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos al trabajar con una estación total. Aquí tenemos un nivel óptico, ya vamos a ver bien en qué consiste, principalmente en la clase práctica, pero nos sirve básicamente para hacer trabajos de nivelación. Y aquí al lado vemos un nivel de mano, que no por ser más antiguo es menos preciso. El agua no miente, me decían por ahí, y es verdad. Así que ahí tenemos un nivel de mano que nos puede ser de muchísima ayuda. Otro instrumento topográfico. Y acá tenemos los navegadores GPS, los sistemas de posicionamiento global. Bueno, tenemos GPS de mayor y de menor precisión. Sí, tenemos GPS los geodésicos y tenemos estos GPS que son navegadores simplemente. Eh, Tenemos equipos que nos tienen un error de una precisión, nos dan un error del milímetro, y tenemos estos equipos navegadores que quizás ya tenemos errores de 5 metros, 10 metros, pero que por ahí nos son de muchísima utilidad a la hora de trabajar en el campo, ¿sí? Un GPS básicamente nos sirve para ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre eh, en cualquier hora, en cualquier momento del día. Está, como para darles una idea nada más de qué se trata, eh, un sistema GPS está constituido por un segmento espacial que tiene a 24 satélites que van orbitando en 6 órbitas diferentes, con 4 satélites en cada órbita, ¿sí? Lo que nos garantiza que en cualquier momento del día, en cualquier punto del planeta, tengamos por lo menos 4 satélites arriba nuestro que nos van a proporcionar señal como para poder trabajar con un equipo, con un navegador. Tenemos otro segmento que es el segmento de control, que es el que va eh, controlando las órbitas de los diferentes satélites, recalculando de manera que no
no tengamos errores grandes en la información que vamos recibiendo. Y por otro lado, el segmento usuario, que somos nosotros con el equipo, el navegador GPS mismo. Ahora, el navegador es justamente eso, es un navegador, recibe, es un receptor, recibe solamente información. ¿Sí? No, no es que produce un feedback de información con el satélite, simplemente recibe. Y el tiempo que tarda la señal de llegar del satélite hasta el punto en donde nos encontramos es lo que nos va a determinar, por ejemplo, distancias, y por medio de una triangulación entre satélites, es un poquito complejo, pero no voy a entrar tanto en eso, pero por medio de la triangulación les va a permitir al sistema determinar cuál es el punto en el cual estamos nosotros. No es lo mismo que el sistema de, por ahí llamamos GPS a lo que tenemos en un celular, porque eso muchas veces depende de la señal del celular, de que tengamos una antena cerca para poder trabajar. Un GPS no necesita eso, trabaja directamente con los satélites, entonces podemos estar en medio de un desierto, sacar el GPS y va a funcionar, ¿sí? Esa es por ahí la diferencia. Aunque por ahí básicamente es lo mismo, el sistema de triangulación, por medio de esa triangulación se ubica el punto, pero bueno, un GPS nos permite eso. Y por medio de esta información, y de acuerdo al procesador que tenga el equipo con el que estemos trabajando, vamos a poder determinar distancias entre puntos, marcar rutas, y bueno, una serie de cosas, delimitar, marcar, calcular superficies. Bueno, hay una infinidad de usos que tiene el GPS hoy en día, que van a depender, bueno, del software que tenga incorporado ya el receptor en sí mismo, ¿sí? Pero el sistema en sí lo que hace es dar información del punto en el planeta en donde nos encontramos ubicados. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, al pelo. Sí, profe. Bien, bien. Ah, son filosos, ¿eh? Entienden todo. Bueno, ahora vamos, hasta ahora vimos lo que son distancias. Distancias, medidas, hicimos medidas lineales. Ahora vamos a ver un poquito el tema de mediciones angulares. Un ángulo es básicamente la diferencia que hay entre dos direcciones, entre la dirección de dos líneas que se cortan en algún punto, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre las direcciones de dos líneas que en algún punto se tocan o se cortan. Y acá como todo, bueno, dice, la dirección de cualquier lado o línea con respecto al norte puede definirse por el azimut o por el rumbo. Justamente, lo que les decía hace un rato, nosotros siempre en topografía tomamos algo como referencia. Siempre, siempre, desde ubicarnos en el espacio, a nuestro planeta, desde ubicar al planeta en el espacio, desde definir cuál es el norte terrestre, desde todo siempre se hace con respecto a algo. Entonces, cuando queremos medir un ángulo, decimos, bueno, ¿un ángulo con respecto a qué? ¿Sí? ¿Con respecto a qué? Bueno, podemos llegar a tomar alguna línea arbitraria, por decirles, puede ser que agarremos y decimos, bueno, a ver, este alambrado va a ser nuestra línea arbitraria y va a ser a partir de la línea a partir de la cual vamos a medir el resto de nuestros ángulos y trabajar sobre esto. Pero bueno, puede ser en ese caso una línea arbitraria. Pero aquí cuando hablamos del azimut y los rumbos, básicamente nos referimos a las direcciones de las líneas, de alguna línea, con respecto al norte. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un azimut y un rumbo, ¿sí? Pero básicamente es eso. Respecto al norte, ¿cuál es la dirección que tiene una línea? El azimut de una línea, dice, el azimut de una línea es la dirección dada por el ángulo horizontal
entre el norte y la línea. Se mide a partir del norte en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj y su valor varía entre 0 y 360. ¿Sí? Entonces, tenemos una línea que está definida por el norte. Este norte puede ser el norte geográfico o puede ser el norte magnético. El norte geográfico es el que está dado por el meridiano, el meridiano de mayor valor. El meridiano es por el norte real, digamos, por el norte real de nuestro planeta. Ahora tenemos el otro norte, que es el magnético, que es el norte que está definido, lo definimos por una brújula, ¿sí? Entonces, este norte magnético difiere del norte geográfico, tiene unas pequeñas diferencias, pero es mucho más fácil para nosotros trabajar con una brújula que trabaja con el magnetismo terrestre. Entonces ponemos la brújula y definimos por medio de esta, a un bajo costo, está al alcance de cualquiera, podemos definir ya una línea patrón que nos va a servir para trabajar a campo. Entonces, bueno, el azimut va a estar dado por la dirección de acuerdo a este norte. Por ejemplo, trabajando con el norte magnético. Nos ubicamos con la brújula, definimos el norte, y a partir de ahí, de esa dirección ya definida, de esa línea patrón, en el sentido de las agujas del reloj, vamos girando y vamos a poder ir midiendo los grados que tenemos con respecto a la línea que queremos medir. A ver, vamos a ver algún gráfico que tengamos por acá. Bueno, acá, por ejemplo. Azimut topográfico. Tenemos definido ahí la línea norte-sur, y a partir de ahí vamos midiendo en sentido de las agujas del reloj los grados que tenemos hacia la dirección que queremos definir. ¿Sí? Tenemos una línea ahí, la línea AB, y va a tener una determinada cantidad de grados con respecto al norte. Y esa medida va a variar entre 0 a 360 grados. Eso en cuanto al azimut. Ahora vamos al rumbo. El rumbo de una línea es el ángulo horizontal que dicha línea forma con el norte. Su valor está comprendido entre 0 y 90 grados, se mide a partir del norte o desde el sur hacia el este o hacia el oeste. Acá vemos una diferencia. Ya no tenemos el valor de 0 a 360 grados, sino que en el caso del rumbo tenemos delimitado, lo tenemos delimitado por medio de cuadrantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar definido el rumbo? Es el ángulo que medimos con respecto de la línea, la dirección sobre la que estamos trabajando, con respecto al norte o con respecto al sur. Y puede ser hacia el este o puede ser hacia el oeste, para que quede más claro. Trabajemos sobre este cuadrante que tenemos acá. Esta es la línea sobre la que estamos trabajando. Esta es la línea que queremos definir, de la cual queremos definir la dirección que tiene esta línea. Entonces, primero, ¿cuál es el meridiano más cercano que tenemos acá? Él está definido por por el norte, ¿no es cierto? Entonces, bien, tenemos el norte. Desde el norte hasta la línea en la que estamos trabajando, hasta nuestra línea A, tenemos 51 grados 15 minutos. Entonces, para hacer la notación de esto, primero ponemos norte, porque estamos trabajando con respecto a este meridiano en este cuadrante. Norte, norte. Ahora anotamos los grados que medimos del ángulo, 51 grados 15 minutos. ¿Y hacia dónde? Hacia el este. Hacia el este. Entonces ponemos este aquí. Entonces ahí queda definida ya la dirección OA. La dirección OA. Ahora vamos a este cuadrante. Tenemos el rumbo, en este caso la línea, medimos el ángulo de esta línea con respecto al meridiano que tenemos más cerca. El meridiano que tenemos más cerca es el del sur. Entonces medimos aquí. Tenemos 32 grados desde este meridiano. Tuc, tuc, tuc. 32 grados 17 minutos.
Bien, entonces ahora veamos. ¿En dónde estamos? Hacia el sur. ¿Cuánto medimos acá? 32 grados, 17 minutos. ¿Hacia dónde medimos? Hacia el este. Bien, hacia el este. Ahí nos queda definido el rumbo. Veamos en este otro cuadrante. Aquí, bueno, nuevamente el meridiano más cerca que tenemos es el sur. Medimos 49 grados, 42 minutos, desde hasta la línea, hasta la dirección que queremos definir. Y en este caso hemos medido hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde estamos? Hacia el sur. ¿Cuánto medimos? 49 grados, 42 minutos. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Hacia el oeste. ¿Ven cómo se va armando? ¿Cuál es la forma de la nomenclatura para expresar un rumbo? Es diferente a la de un azimut. En un azimut directamente desde el norte medíamos la cantidad de grados que teníamos hasta la dirección que queremos determinar. En este caso va a estar definida por los diferentes cuadrantes. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? No, profe, yo me perdí. A ver, ¿en dónde te perdiste? ¿Con rumbo? Con rumbo, sí. Y también con azimut. ¿Y cuál es la aplicación que tendrían esos dos términos? Bueno, son las formas que tenés de medir un ángulo, básicamente. De medir un ángulo porque nosotros, como les decía hace un ratito, siempre que medimos algo en topografía lo hacemos con respecto a algo. Para cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, ustedes quieren hacer el plano de, a ver, ustedes están acá, esto es un predio y quieren hacer un plano y quieren ubicar dónde está la esquina de un galpón que hay por acá. Entonces, claro, entonces directamente pueden poner acá, medir con algún instrumento de medición de ángulos. Primero, definen el norte, la línea norte-sur, la definen. Ubican el equipo, miden el ángulo desde el norte, tuk, 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 hasta aquí, apuntan ahí y dicen, bueno, este galpón que tengo acá está ubicado a 51 grados 15 minutos con respecto al norte. ¿Sí? Entonces ustedes después ya tienen este punto fijo y midiendo esta distancia pueden representar el punto en donde está ubicado el galpón, en un papel, por ejemplo. Ya trabajando con escalas y otras cosas que enseguida vamos a ver. Pero ven cuál es la utilidad. Esto es medición de ángulos horizontales y lo que pueden hacer es representar información o tomar datos de determinadas cosas que ustedes quieren conocer para poder plasmarlas después en un plano, por ejemplo. En este caso les puse como, por ejemplo, un galpón. Ustedes quieren saber en qué dirección se encuentra, no sé, un poste de luz que está por acá. Bueno, ustedes fueron al campo, definieron la línea norte-sur, se ubicaron por acá con el instrumento de medición y resulta que lo que ustedes quieren determinar está acá el poste de luz. Bueno, toman el sur, este meridiano como referencia y miden el ángulo que tienen hasta ese poste. Bueno, 32 grados 17 minutos. Toda esta información es relevamiento que ustedes levantamiento de datos que van a hacer a campo para poder utilizarlos después y procesarlos en gabinete. ¿Se entiende ahora? Bien, profe, un poquito más claro. Un poquito más claro. Y de la misma manera, si no, podrían trabajar con un azimut, por ejemplo, y directamente decir, bueno, a ver, yo tengo este poste de luz aquí y quiero saber dónde está ubicado, a ver, con respecto al, usamos el norte, la línea norte-sur como referencia, y bueno, directamente mido el ángulo hasta acá, tuk, 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 y digo, tengo, no sé, no sé, 115 grados, tuk, hasta B. Entonces, bueno, ahí ya estoy usando un azimut, ¿sí? Son distintas formas de tomar los mismos datos. Estoy midiendo ángulos. Incluso acá vemos que se puede hacer conversión de rumbos a azimut, de azimut a rumbo, ¿sí? De acuerdo a los datos que tengan como para trabajar más cómodamente.
Pero lo importante es que tengan estos conceptos, digamos, qué es esta información. Porque por ahí se les puede brindar este tipo de información y no la van a saber interpretar y tienen que, van a decir, tengo 49 grados acá, bien, van a decir 49 y van a medir de acá 49 grados y no es eso. Fíjense, por acá está la línea, la dirección que esta información les está dando esta información. Y si ustedes no la saben interpretar, capaz que van acá, miden 49 grados y no es lo correcto, porque lo están tomando como un azimut. Por eso mismo es importante que sepan diferenciar los dos conceptos, el de rumbo y el de azimut. Bueno, así que, a ver si estaba por acá un cuadro comparativo, le había puesto... Había un cuadrito comparativo, no está. No lo saqué. No. Bueno, pero básicamente, fíjense, en el caso de el rumbo, el azimut, no tendríamos en cuenta esta división por cuadrantes. En el caso de un rumbo tenemos esta división por cuadrantes. En el caso del azimut, vamos a hacer una medición que va desde 0 a 360 grados. En el caso de un rumbo, nunca va a superar los 90 grados, ninguna de las mediciones. Fíjense, porque vamos a trabajar o en este cuadrante, o en este, y todos tienen como límites máximos el 0 y el 90. ¿Sí? Así que bueno. Ahora quedó un poquito más claro, chicos. Sí, profe. Sí, buenísimo. A ver, vamos a pasar a lo otro directamente. Vamos a escalas. Escalas. A ver, nosotros cuando vamos al campo, vamos a tomar una serie de medidas y eso después lo vamos a llevar a gabinete. Y dijimos que la finalidad principal de la topografía es poder representar gráficamente una porción de la superficie terrestre con todos sus detalles. ¿Sí? Habíamos dicho eso. Entonces, claro, si yo voy y mido 1 kilómetro a campo, voy al papel y no puedo dibujar 1 kilómetro de papel. Entonces, tengo que buscar algún tipo de relación entre lo que mido en el campo al momento en que lo llevo al papel. Entonces, justamente, la escala es esta relación matemática, dice que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representamos en un plano o en un mapa. Entonces, una determinada distancia en el terreno y su equivalente en el papel, o viceversa más bien, la relación que existe entre una determinada longitud en el papel y su equivalente, su homólogo en el terreno. Eso es lo que es una escala. Entonces dice, las escalas se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Bueno, acá tenemos la escala, es la relación de la medida en el plano sobre la medida en el terreno. Estas medidas, digamos, pueden ser cualquiera. Yo digo, a ver, 5 centímetros, 6 centímetros en el plano me equivalen a 10 kilómetros en el papel, en el terreno, ¿sí? Y estaría hablando de una relación de distancia, sí, de medidas, sí, hay una relación de medidas. ¿Es válido? Sí, totalmente. El tema es que por convención, para que sea más fácil, se trabaja en el numerador, utilizamos la unidad y en el denominador números redondos. Como por ejemplo acá, dice, estamos hablando de una escala de 1 en 500. Quiere decir que una unidad de medida en el plano equivale a 500 unidades de medida en la realidad. Entonces, eso es algo que tienen que considerar, ¿no? Que hablamos de que una unidad es equivalente a X cantidad de unidades en la realidad. ¿Por qué recalco esto? Porque después cuando ustedes lo apliquen a las unidades con las que trabajan, tienen que ser las mismas unidades. Por ejemplo, si yo digo acá una escala de 1 en 500, una unidad en 500 unidades, lo puedo traducir, digamos,
en que 1 centímetro un centímetro en el plano me equivalen a 500 centímetros en el terreno. O que un metro de plano me equivale a 500 metros en el terreno. O que 1 kilómetro de plano, no voy a tener 1 kilómetro de plano, pero se entiende. 1 kilómetro de plano me va a equivaler a 500 kilómetros de terreno, ¿sí? O sea, porque habla de que la unidad 1 es igual a tantas unidades 500, ¿sí? No puedo decir que 1 centímetro de plano me equivale a 500 metros del terreno. O sea, interpretar esto así sería un error, ¿sí? A eso voy. Y es muy común por ahí que hayan este tipo de confusiones, ¿sí? Una unidad de plano me equivale a 500 unidades en el terreno. Acá tenemos diferentes unidades, diferentes ejemplos, digo, de escalas. Y lo que les decía, una escala 1 en 1346,80. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal, pero por una cuestión de facilidad de uso, no se reconocen este tipo de escalas, se utilizan números redondos. Por ejemplo, aquí para asemejar a este caso de 1 en unos 1346, podríamos decir 1 en 2000, una escala de 1 en 2000. Y bueno, nos quedaría mucho más fácil de manejar esta información. Eso en cuanto a escalas. Ahora, fíjense cómo cambia por ahí a lo que uno tiene en mente, ¿no? En cuanto a las escalas. Cuando nosotros hablamos de una escala de 1 en 100 o 1 en 5000, dice aquí, les digo, esto no es tajante, ¿no? Estas clasificaciones no es que son tajantes, así que es de 1 en 100 hasta 1 en 5000, de 1 en 5000 hasta 1 en 50, sino que son como para tener una idea de los valores. Por ahí, de acuerdo a la bibliografía, esto cambia, pero es como para tenerlo como parámetro. De 1 en 100 hasta 1 en 5000, yo digo, mira, son números 100, 5000, debe ser una escala chiquita. No, es una escala grande. Es una escala grande. Después dice de 1 en 5000 hasta 1 en 50.000. Mira, los números son más grandes. No, es una escala media. Y con escalas mayores a 1 en 50.000, estamos hablando de una escala chica. Parece un trabalenguas, porque a la vez, fíjense, una escala de 1 en 50.000 me está diciendo que 1 centímetro en papel me representa 50.000 centímetros en terreno. O sea, una superficie mayor, pero la escala es chica. Y si yo quiero representar algo con más detalle, quiere decir que tendría que usar una escala más grande. De 1 en 100 hasta 1 en 5000, me está diciendo que en 1 en 100, que 1 centímetro me representan 100 centímetros de terreno. 1 centímetro de papel, 100 centímetros de terreno. Fíjense, por ahí parece un trabalenguas esto, pero yo les voy haciendo estas comparaciones como para que vayan comprendiendo. Entonces, ¿con cuál escala trabajo? Y bueno, de acuerdo a lo que yo quiero representar. ¿Qué es lo que quiero representar? Un predio, una región, una ciudad, una provincia. ¿Qué es lo que yo quiero representar? Y bueno, de acuerdo a lo que yo quiero enseñar en este plano o en este mapa, de acuerdo a eso va a variar la escala con la cual voy a trabajar. ¿Sí? Después otra forma de expresar la escala es por medio de la escala gráfica. Aquí vemos algunos ejemplos en donde cada segmento de esta escala gráfica representa una determinada distancia. Acá, por ejemplo, lo que me está diciendo es que desde aquí hasta aquí, esta longitud me representa 200 metros. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí, 400 metros. Entonces yo, tomando estas medidas, puedo ir a cualquier parte del plano del mapa, y con esta longitud yo sé que estoy representando en cualquier parte del plano 200 metros. O en este caso, por ejemplo, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Sí? Podría agarrar un compás, por ejemplo. Pongo una parte del compás aquí, otra parte aquí, y voy a cualquier parte del mapa y pongo esa longitud y sé que en esa longitud tengo 20 kilómetros.
por ejemplo. Y a la inversa, si agarro 2 puntos del mapa, puedo ir aquí, por ejemplo, y coloco uno de los extremos del compás aquí, 200 metros, y aquí, hacia este lado, tengo unidades inferiores. Por ejemplo, acá tengo de 0 a 100 dividido en 4 partes. Quiere decir que cada una de estas son 25 metros. Entonces, capaz que voy con una longitud que medí en el terreno entre 2 puntos. Pongo un extremo aquí, el otro por aquí, y digo, entre esos 2 puntos tengo 250 metros. ¿Sí? Entonces, por medio de comparaciones gráficas, puedo conocer las distancias que hay en el terreno real. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿se entendió? En cuanto a escalas, Sí, profe, sí se entiende. ¿se entiende? Bien, es por ahí un trabalenguas esto, pero la idea es que le vayan quedando estos conceptos que los van a usar. Esto sí, seguro, en algún momento van a tener que interpretar este tipo de información. Bueno, aquí algunos ejemplos que igual pasemos, ya se los estuve comentando. Ahora, veamos. Entonces, la topografía se basa en 2 cosas. En lo que es la planimetría y en lo que es la altimetría. Hasta ahora vimos los distintos instrumentos, distintas metodologías que usamos para medir ángulos, para medir distancias. Algo de altitudes vimos, tocamos, pero eso lo vamos a ver bien en la parte práctica. Pero bueno, a ver, entonces ahora ya entramos un poquito más en lo que es la topografía en sí. ¿Qué es la planimetría? Es cuando nosotros buscamos representar los detalles de una superficie con todos sus detalles, pero sin contemplar las irregularidades del terreno, ¿sí? Su relieve, no lo tenemos en cuenta. Y por otro lado tenemos lo que es la altimetría, es cuando ya hacemos un estudio de esa superficie considerando sus irregularidades, contemplando su relieve. Hacemos un estudio de su relieve, o sea, de las diferencias de nivel que hay entre distintos puntos. ¿Sí? Y una planialtimetría es donde ya se conjugan todos estos datos, toda esta información, y tenemos una representación por ahí más fidedigna de la superficie que queremos trabajar. Pero ¿de qué depende? Bueno, depende qué es lo que quiero hacer yo, para qué estoy haciendo el estudio. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ir en mayor detalles planimétricos, con mayores detalles altimétricos. Todo esto va a variar de acuerdo al trabajo que quiera realizar, a lo que yo necesito, que es lo que necesito. Bueno, fíjense, bueno, planimetría dice, es el estudio de las formas y dimensiones en proyección horizontal, o sea que no tenemos en cuenta las altitudes. Entonces, la representación de una porción de la superficie terrestre sobre una superficie plana. Fíjense acá un poquito lo que les hablaba hace rato, les hablaba del galpón, les dije de un poste, bueno, acá hay evidentemente unos arbolitos, hay alguna estructura que fui representando acá de forma planimétrica. ¿Sabemos cuál es la altura de este galpón? ¿Puede ser un galpón? No, no sabemos cuál es la altura. No sabemos a qué altura está ubicado tampoco, no tenemos datos, pero sí sabemos que este es su lugar en el espacio en las distancias, en cuanto a distancias horizontales. ¿Sí? Entonces está proyectado en el plano. Y acá podemos ver, esto puede ser nuestro sistema de coordenadas, puede ser, podría ser nuestro norte. Y desde aquí, para poder representar esto, seguramente fueron midiendo ángulos a cada uno de estos puntos, distancias también. Entonces, distancias horizontales y ángulos horizontales a cada uno de los puntos que conforman estos dibujos que están en el plano, ¿sí? Entonces, se pudo hacer una representación de esto. Dice, justamente ahí dice, estudia los instrumentos y métodos necesarios para proyectar sobre una superficie plana horizontal la posición de los puntos del terreno. ¿Sí? Planimetría, bueno, medición plana. Volvemos a lo mismo. ¿Ven? Fíjense, acá está el plano resultante. Esta es la realidad. Se hizo una representación, una proyección sobre el plano.
de la realidad a una determinada escala, lo que veíamos hace rato. Una determinada unidad en el plano me va a equivaler a X unidades en la superficie real, en el terreno. Fíjense, acá no hay ninguna información acerca de el relieve, de las altitudes, nada, simplemente se proyectaron cada una de los detalles de ese terreno en una superficie plana. Ahora vamos a lo que es la altimetría. Dice que es el estudio de las distintas elevaciones o alturas entre dos o más puntos mediante la operatoria de nivelación. Entonces acá es lo que les mencionaba hace un momento. Ya buscamos representar a los diferentes desniveles que tenemos, las diferencias de nivel, el relieve que tenemos en el terreno, en un plano. Entonces, a partir de esta información, nosotros vamos a poder hacer después un plano de curvas de nivel, o un plano acotado simplemente con puntos, en donde nos indica las diferentes alturas. Ya vamos a ver una buena interpretación de lo que son las curvas de nivel, todo en la práctica, pero es simplemente eso. Les quería dejar esta idea de que en este caso tenemos, por ejemplo, esta línea me representa todos los puntos que tienen una altura de 100. Esta línea que está acá, todos los puntos que tienen una altura, una cota de 99.20. Lo vamos a ver bien en la parte práctica. Pero así a simple vista, ahora, ¿qué información me da este plano? Que esta zona es más alta que esta. ¿Sí? Entonces, un estudio altimétrico me permite interpretar, me proporciona estos datos y me permite interpretar esta información para poder trabajar. Y acá en este caso ya justamente son distintos datos del mismo predio, y si superponemos esta información, tenemos un estudio planialtimétrico en donde ya tenemos toda la información que habíamos obtenido mediante la planimetría y toda la información que obtuvimos mediante la altimetría. ¿Sí? La ubicación de todos los detalles, y aquí ya contemplamos ¿sí? el relieve. Hasta aquí, chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ya fuimos al campo, usamos nuestros instrumentos, medimos ángulos, medimos distancias, medimos alturas, hicimos un trabajo de nivelación al pelo. Bueno, pero fuimos a gabinete, hicimos nuestros cálculos y ahí tenemos que contemplar esta otra cosa, porque también dijimos que siempre se producen errores, siempre. Es imposible no cometer errores. Bueno, y acá entramos en lo que es el concepto de tolerancia. Dice que se entiende por tolerancia el error máximo admisible en la medida de ángulos, distancias y desniveles. Entonces, pueden haber casos, dice aquí, de corrección del cierre angular, corrección del cierre longitudinal, corrección del cierre altitudinal o vertical. Bueno, les traduzco, ¿qué quiere decir esto? Es un valor, la tolerancia, del error, digamos, por encima del cual no puedo estar. No podemos superar ese valor. Por ejemplo, yo digo que el trabajo de nivelación no puede tener un error de más de 3 centímetros. Entonces, nosotros tenemos que salir de un punto, hacer todo nuestro trabajo y volver al punto inicial. Cuando salimos, en el punto inicial yo tengo una altitud de, no sé, 10 metros. Y resulta que vamos, volvemos, y no me da 10 metros. Me dan 10,3 centímetros. O sea, me da un error de 3 centímetros, o de 4 centímetros. Y resulta que nuestra tolerancia era de 3 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que al trabajo lo tengo que hacer de nuevo.
al trabajo lo tengo que hacer de nuevo. Estoy por encima de la tolerancia. Ahora bien, nosotros vamos, hacemos el trabajo, volvemos al punto inicial, y el error que tengo es de 2 centímetros. Y nuestra tolerancia era de 3 centímetros. Quiere decir que está bien, bueno, no es que esté bien, pero está dentro de los valores tolerables. Entonces no es necesario que haga todo de nuevo. Sí hay algunas operaciones para poder compensar ese error y distribuirlo entre los distintos puntos para minimizarlo, ¿sí? Pero el trabajo es tolerable y puedo seguir adelante con todo lo demás, hacer los planos y demás. Pero si el error que cometo supera al error tolerable, tengo que hacer todo de nuevo, no hay otra cosa. Ahora, básicamente esta es la formulita para poder calcular la tolerancia de cierre. T, que es la tolerancia, que nos va a dar, en el caso de la nivelación, nos va a dar un valor en centímetros, por ejemplo, un valor K constante, que puede ser, bueno, en centímetros, minutos o metros. Esto tiene que ver con la precisión del trabajo que estoy haciendo. Por lo general ahí se maneja un valor de 3 en esta constante, pero depende de la precisión con la que quiero trabajar. Depende de para qué estoy haciendo el estudio, va a ser de mayor o menor precisión. Y por último, un valor D, que es la distancia recorrida en kilómetros. Entonces hice una nivelación y me recorrí 2 kilómetros. Bueno, entonces la T va a ser igual a esta constante K, 3 le pongamos, por la raíz cuadrada de, hice 2 kilómetros, bueno, por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Eso me va a dar un valor de tolerancia T, que es el cual no puedo superar para saber si mi trabajo está bien hecho o no. Bueno, acá es justamente lo que les estuve diciendo, y bueno, hasta ahí terminaríamos. Chicos, ¿alguna duda? Hasta aquí llegamos hoy. Cualquier duda, por favor, díganme. No sé si por ahí fui muy rápido. ¿Podría explicar otra vez la fórmula esa, la anterior, de la tolerancia? Sí. Ahí está. Es la tolerancia de cierre, ¿sí? Entonces, es el valor por encima del cual tendría que hacer todo el trabajo de nuevo. Y esto va a estar definido por un valor de una constante K por la raíz cuadrada de la distancia que recorrí haciendo el trabajo. Por ejemplo, que nuestro polígono de nivelación, o sea, fuimos entre distintos puntos tomando niveles, y hice un recorrido de 5 kilómetros. Caminé como loco. Bueno, esos 5 kilómetros van a estar representados por la letra D. ¿Sí? Es la distancia recorrida en kilómetros. Y la K, que por lo general acá lo vemos en esta formulita, tiene un valor de 3. Eso va a depender de la precisión con la que quiera trabajar. Por lo general, trabajamos en 3. No habría mayores inconvenientes. Pero muchas veces ese valor se modifica de acuerdo a la precisión del trabajo. Que no es lo mismo, por ahí nosotros estamos haciendo un anteproyecto para algo que no es muy preciso, o por ahí hay trabajos de muchísima precisión, más en ingeniería civil, por ejemplo, que bueno, vamos a tener que modificar quizás ese valor y decir, para poder tener el valor de tolerancia correspondiente. ¿Sí? Pero nosotros por lo general con 3 andamos bien. ¿Se entiende ahora?